El trabajo, como sabéis, siempre ha sido considerado como fuente de ingresos y también, al menos desde principios del siglo pasado, del siglo XX, como fuente de derechos sociales, lo que lo convierte en un factor o en un elemento socialmente integrador. Y ese es el aspecto que nosotros más trabajamos desde las administraciones públicas, desde las entidades locales fundamentalmente. Sin embargo, y esto es lo más preocupante, es que en las últimas décadas se ha asistido a un proceso de deterioro constante y de deterioro intenso de la capacidad de integración social a través del trabajo. Y no descubro nada nuevo cuando digo que la desregulación del mercado de trabajo español hizo que aparecieran ganadores y que aparecieran perdedores, un conjunto de perdedores que soportan las condiciones laborales más precarias y que se trasladan a sus vidas que quedan fragmentadas y sin un horizonte claro. Con la cuarta revolución industrial, que es en la que nos encontramos, y con la introducción en el mundo laboral y sobre todo industrial de la automatización en los procesos de trabajo, volvemos a ver que surgen nuevos perdedores y nuevos ganadores. Según los últimos análisis y estudios que se están haciendo, se está dando un proceso de vaciado del conjunto de trabajadores con cualificaciones medias, y resulta que estos han conformado tradicionalmente la clase media y son los que han sostenido el estado de bienestar. En esta situación podemos tener un problema serio, por la desafección que pueda sentir este conjunto de trabajadores. Afectará sin ninguna duda a la calidad de las democracias, a la calidad de nuestro estado de bienestar y a la calidad, por lo tanto, de la participación ciudadana también. Luis Moreno, que es uno de los sociólogos más ilustres a nivel nacional y un estudioso de las políticas públicas y del estado de bienestar, nos advierte de estos riesgos que corremos. Y en su obra, una obra que os recomiendo a quienes podáis leerla, que se llama Democracias robotizadas, publicado hace un par de años, ha hablado de la necesidad de implementación de rentas ciudadanas, que viene a ser un poco ese ingreso mínimo vital, si no se quiere caer en democracias plutocratizadas, es decir, democracias dominadas y democracias controladas por una élite social y política dirigente. Esto es algo que no podemos permitir. De esto hablamos también en el libro que presentábamos la semana pasada. Como habéis podido comprobar, quienes habéis asistido a todas las conferencias de este ciclo, estamos ante el reto de ampliar y sobre todo de profundizar en la calidad de la democracia. Nosotros, a través de este medio de la participación ciudadana, de la calidad democrática, pero que va entrelazado y unido a otras muchas variables. Desde el principio ha sido la investigación y el análisis estadístico, y principalmente siempre muy enfocado en los fenómenos de la desigualdad y del mercado laboral. De ahí, como él dice, que le picó la curiosidad muchísimo, y entonces en el año 86 se incorporó al Ministerio del Trabajo como funcionario para trabajos en el mundo estadístico, en donde empezaban en aquellos años a trabajarse ya con la parte informática y ordenadores de mejor acceso. Él participó. Es algo que realmente es una anécdota que es bueno resaltarlo. Participó en las primeras elecciones sindicales para hacerlas en el recuento, la parte informática de las mismas, porque antes todo se hacía a efectos manuales. Pero creo que nuestra aspiración sería compararnos con Alemania, con Francia, con Italia, que estamos en muchos sentidos a la par, aunque no tanto en otros. Y luego, quería también tomar como referencia algún país de los que van por delante, como es el caso de Dinamarca, ¿no? Entonces, para facilitar un poco el análisis, cogí estos tres, Francia, Alemania y Dinamarca, y yo observé qué es lo que ocurría en la estadística en cuanto a la estructura productiva que ellos tienen y a que nosotros podíamos tener. Y bueno, sobre estas dos cuestiones, los ERTEs sectoriales, por un lado, la distribución sectorial de los ERTEs, y por otro lado, la potencialidad del empleo por sectores respecto a otros países, se me ocurrió aplicar un calificativo, ¿no? Algo así como que tendríamos que atravesar dos fases, ¿no? Esto fue una idea que me surgió a raíz de alguien que le llaman el profeta del coronavirus, ¿no? Que fue el primero que lo vio y el primero que advirtió, que es un
un ingeniero español que está en California, se llama Tomás Puello, y que él, antes de que nadie reaccionara en serio, pues ya venía advirtiendo a todos los estados, a todos los políticos, a todo el que quisiera huir, que esto era muy grave, que había que confinarse, por qué había que hacerlo, con datos estadísticos, con modelos matemáticos, y fue realmente en ese sentido un visionario, ¿no? Después de esto escribió otro artículo muy interesante en el que decía que para actuar frente a la pandemia lo que había que hacer eran dos fases, el martillo y la danza. La fase del martillo pues significa pegar duro al virus, para lo cual la forma más efectiva era el confinamiento, como efectivamente a las claras está, ¿no? Nosotros hemos podido pasar lo peor de la crisis de la pandemia pues gracias al confinamiento, está claro, ¿no? Pero también él preveía que después íbamos a pasar la fase de la danza. Y la danza lo que significa es jugar con el virus, es decir, no podemos estar permanentemente con la actividad económica paralizada y hay que jugar con la enfermedad. Hay que ver, hay que poner todos los medios disponibles para que detectar rápidamente los focos que pueda haber, poner todos los medios ahí, tomar las medidas que se puedan y al final pues bailar con la enfermedad, ¿no? Estas dos cosas del martillo y la danza, pues bueno, pues a mí me dio una idea sobre lo que nosotros debíamos hacer con la situación sectorial, ¿no?